esperanza está puesta solo en ti. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día viernes. Saludamos a todos los santos en el nombre de Jesús, a todos los que nos sintonizan de una u otra manera por estos medios de gracia que Dios nos concede. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, a nuestra hermana Angélica, a nuestra hermana Daniela Fernández y nuestra hermana Loreta. Están ya en sintonía muy temprano para buscar la presencia de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. El día de ayer concluimos el libro de Colosenses, hasta el capítulo 4, y hoy comenzaremos el libro de Juan. Amén. El Evangelio según Juan, desde el capítulo 1 hasta el final. Vamos a ver este libro. Dice, más del 90% de la información del Evangelio de Juan no aparece en ninguno de los otros evangelios. Muy probable fue el último en escribirse. Juan era uno de los 3 apóstoles del círculo más íntimo de Jesús: Pedro, Juan y Jacobo. Dado que en su tiempo la iglesia se había extendido a muchos lugares del mundo greco-romano, Juan les explica a sus lectores las costumbres judías y la geografía de Israel. Él mismo nos dice que escribió su libro para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Desde el principio de su escrito, Juan enfatiza la deidad de Jesús y quiere que sepamos que creer en Él y conocerlo es creerle a Dios y conocerle. Su énfasis está en creer que Jesús, es quien dice ser, que sus obras prueban su declaración y que solo al creerle y obedecerle podemos obtener verdadera vida, la vida eterna. El autor es Juan, como dijimos al principio, uno de los hijos de Zebedeo, también llamado, apodado Boanerges por el mismo Cristo, hijo del trueno, por su manera vehemente de tratar los asuntos, con un espíritu muy, humanamente muy, hermanos amados, apresurado para emitir y hacer juicio. Y este libro fue escrito aproximadamente en el año 70 o 100 después de Cristo. Los temas son la deidad de Jesús y cómo creer. Juan no solamente escribe este libro, también tenemos la primera epístola, la segunda y la tercera epístola de Juan, que fueron cartas que fueron enviadas a las iglesias. Y por último, tenemos el libro de Apocalipsis o Revelaciones, que muchas bendiciones, mi hermano Manuel Cárdenas, que fue escrito en la isla de Patmos, amén, donde Juan estaba confinado, desterrado. También tenemos que decir que Juan es el último de los apóstoles escogidos por Dios que murió. Juan fue el último de ellos. Bien, vamos a empezar el relato de este libro, el Evangelio según Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aclara aquí, o manifiesta puntualmente, la deidad de Cristo. Se le llama el Verbo, ¿verdad?, la palabra, o en griego el logo, amén,
para manifestar ciertamente, como decíamos al principio, que Él es el que había de venir, el que profetizaron los profetas en la antigüedad, que dieron a conocer, ¿cierto? Isaías, Jeremías, muchos profetas, Ezequiel, manifestaron que este verbo había de manifestarse, valga la redundancia, en un tiempo determinado. El día, la hora de su manifestación no se sabía, puesto que, hermanos amados, el que maneja los tiempos es Dios. El hombre no tiene facultad ni potestad de manejar tiempos, porque somos seres limitados, a menos que Dios revele, ¿cierto?, aquellos tiempos. En las cosas, estoy hablando de cosas puntuales. Los hombres deducen, sacando a través de la figura bíblica, un acercamiento a los tiempos, pero el evento en sí, que manifiesta o profetiza la Escritura, no hay una noción real de qué tiempo va a ser. Por eso que cuando Jesús habla de su venida, nos dice que el día y la hora nadie la sabe. Solo Dios, el Padre, es el que sabe el día y la hora en que ha de venir a buscar la iglesia. Así como tampoco nosotros sabemos el tiempo de nuestra partida, de nuestra muerte, así también desconocemos el tiempo en que el Señor ha de venir a buscar su iglesia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es categórico, indiscutible. De cualquier manera no podemos nosotros, hermanos, desconocer que Juan muestra 3 tiempos diferentes de Dios. En el principio era la palabra, el verbo era, estaba. En el principio era, existía. Eso también es categórico y debemos analizarlo con profundidad. Dios ya estaba. El salmista Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra. En el principio tú eres Dios. El verbo ya estaba. Amén. No fue creado. Pero ese verbo que no fue creado, luego dice, y el verbo era con Dios. Pareciera que está hablando de una dualidad. Pero si colocamos el término palabra, la palabra era con Dios, suena diferente. Amén. Y luego culmina diciendo, y el verbo era Dios. Con mayúscula, afirma lo que desde tiempo se viene manifestando, que es la manifestación poderosa de Dios en la carne. Un Dios invisible, un Dios que crea todas las cosas, un Dios que es todopoderoso, un Dios que tiene atributos, tiene cualidades. Un día se manifiesta, como lo vamos a ver en unos versículos más. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Confirma lo que el libro de Colosenses, que escribe Pablo, nos habla también con respecto a la manifestación, diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo, el verbo. Sabiduría, como dice Pablo, Cristo, poder y sabiduría de Dios. La palabra, verdad, hecha carne. Este también, cierto, dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En estos 5 versículos
apóstol Juan, como dije al principio, exalta la grandeza de nuestro Dios, lo que Él es, desde el principio hasta el fin. Que la Escritura dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Los 5 primeros versículos apuntan y dan la mirada base para todo lo que Juan va a escribir. Por eso que Juan empieza de esta manera, como el libro de Génesis. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. O sea, le afirma una autoría a todo lo que fue creado. Porque si aunque muchos científicos que se oponen, ¿cierto?, a la verdad bíblica, que se oponen a la existencia real de un Dios que se manifiesta no solamente de esta manera, se manifiesta en la naturaleza, se manifiesta en el aire, en la lluvia, en todo ámbito, Dios se manifiesta. Aunque esta gente que estudia desconoce, a veces voluntariamente, la existencia del Dios verdadero, del único porque no hay más Dios. No hay más Dios que Jesucristo. Los hombres se han inventado dioses, ídolos, cierto producto de la religiosidad o de la superstición que existe en la mente del hombre. Se han ideado ídolos, imágenes, cierto, que han construido ellos mismos con sus manos, pero, como dice la Escritura, que no son dioses. Dios bendiga a mi hermano Ignacio Ñiripil, que no son dioses. Como dice el salmista, tienen mano, mas no palpan, tienen oído, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen pies y no caminan. Dice que son semejantes a ellos los que los hacen y todos aquellos que confían en esos ídolos. Entonces, en estos 5 primeros versículos de este libro, Juan sienta un precedente que tenemos que recordarlo, hermanos amados, en toda la narrativa, en cada milagro que haga Cristo, en cada manifestación, en cada predicación, enseñanza que relata Juan. Nosotros tenemos que considerar estos primeros 5 versículos para que no haya confusión en nuestro corazón, para que no haya confusión en nuestra alma. Así como Pablo es categórico al decir grande es el misterio de la vida, Dios fue manifestado en carne. Amén. Estos primeros versículos, hermanos amados, del libro de Juan, son la base fundamental para todo lo que él escribe. ¿Sí? Todo lo que Juan escribe lo basa en estos primeros 5 versículos y lo vamos a ir viendo a través de la narrativa de este libro, ¿no? Y en la profundidad que este libro tiene. Escuche, ahora dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No está hablando de sí mismo. No está hablando de Juan, el hijo de Zebedeo, del que escribe este libro, sino que está hablando ahora ¿de quién? De Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Dijimos delante que la profecía en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, apuntaba a la venida. Pero sí, si bien es cierto, Dios no da, como decía al principio, el día y la hora de esta manifestación, pero sí envía una señal. Sí, que iba a enviar un hombre que iba a aparejar el camino, lo que dice Malaquías, ¿verdad? Que iba a aparejar el camino del Señor. Y aquí dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o por la predicación, amén, que Juan hacía. El reino de los cielos acercado, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Entonces, describe ahora Juan, este hombre llamado Juan, valga la redundancia, para dar a entender a Israel que este era el Mesías, que este era aquel a quien todos esperaban, el pueblo de Israel, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su fe, a su convicción, esperaba después, hermanos, de 400 años en que Dios no levanta profeta, en que Dios guarda silencio,
no se dirige a Israel producto de todo lo que había sucedido, la maldad y el pecado que había consumado Israel, ¿verdad? Creó, como dice el Señor, por un momento, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Creó, hermanos, ese distanciamiento entre Dios y su pueblo, ¿verdad? El cual había él escogido. Israel no escogió a Dios, Dios escogió a Israel, como también a nosotros. Yo no escogí a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y eso se lo dice el Señor categóricamente a sus discípulos. Y creo que sale aquí en este libro más adelante. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es un llamado a nosotros, la iglesia. Amén. Entonces apunta ahora a esta señal que también fue manifiesta, también fue dicha de parte de Dios a través de los profetas para hacer una separación entre Juan, el ministerio de Juan, y el ministerio de Cristo. Y dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era él la luz. Jesús también lo afirma esto. Que Juan era como una antorcha que ardía y ellos se quisieron refugiar en Juan pensando que Juan era el Mesías. Pero Jesús es categórico. Por ahí dice que él es mayor que el templo, que es más que Salomón. Y Juan también lo afirma diciendo, es necesario que yo mengüe y él crezca. También aquí hay que separar las aguas. Juan no era el Mesías. A él también los fariseos le fueron a consultar quién era él. Luego dice, no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera vuelve a retomar. Fíjese, aquí Juan vuelve, en el verso 9, vuelve a retomar lo que venía hablando de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo suyo, a lo que era de él, a lo que él creó, a lo que él hizo. Él vino a lo suyo. Cuando Dios viene a la tierra, viene a lo de él. La tierra del salmista dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, el Señor, aquí Juan afirma categóricamente que a lo suyo vino, a lo que era de él, y dice, y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Por eso que decía que aquí en el verso 9 retoma lo que queda como en una pausa en el verso 5, lo retoma. Si nosotros tocáramos estos tres versos, o estos dos versos, el 6 y el 8, y lo pusiéramos juntos, nos vamos a dar cuenta que Juan sigue hablando ahora de Cristo. Se tomó dos versículos para hablar de Juan el Bautista y confirmar que Jesús sí era el Mesías. Por eso que es importante, hermanos, la lectura y cómo vamos leyendo, cómo se va desarrollando nuestra lectura en la Escritura para dar el cuadro que es. O sea, no podemos darnos otra figura. Las cartas a nosotros, Mateos, Lucas, Marcos y Juan, nos dan el cuadro de quién es Cristo. Si bien es cierto, Marcos lo presenta de una manera, Juan lo presenta de otra manera, Mateo de otra manera, Lucas, que es un investigador, que no anduvo con Cristo, al igual que Marcos, porque Marcos y Lucas no anduvieron con Cristo, no fueron parte del ministerio de Cristo, sino que se acoplaron a posterior, nos dan una mirada diferente, pero ¿de quién? Del mismo. Si bien es cierto, Juan profundiza más, porque esta carta, ¿verdad?, es para dar a conocer también a Israel que a quien ellos rechazaron era el Cristo. Luego dice, más a todos los que le recibieron. Fíjese, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
aquellos que le recibieron, aquellos que se abrieron para recibir, Dios le da la facultad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué recalca esto el apóstol Juan? Porque en aquellos tiempos, hermanos amados, ser hijo de Dios era un término que era imposible que un hombre lo adoptara. Por eso que a Cristo también lo mataron. Porque se llamaron o le hicieron llamarse el Hijo de Dios. Como dice Lucas, era llamado Hijo del Altísimo. Entonces, decir Hijo de Dios en ese tiempo era, hermanos amados, un título, un término inalcanzable para todo ser humano. Yo creo que era como blasfemar. Porque los judíos le acusaron de blasfemia. Entonces, por ahí Jesús tomaron piedra para apedrearle, y Jesús le dijo: por cuál de las obras que he hecho ustedes me apedrean. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. A ver. Y Jesús le dijo: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Por tanto, ahora Dios, en plena facultad, da el título de hijo a quien Él quiere. Pero aquí Juan explica: a los que le recibieron. David dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Amén. Entonces, a todos los que le recibieron les dio poder, autoridad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí nuevamente, al hacer un paréntesis, Juan dice: y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que era en el principio, que era con Dios y que era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Una gloria más reducida, tal vez. Porque dice: ¿cómo? Una gloria diferente. ¿Cómo? El unigénito. El único de su especie. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio, aquí vuelve a hablar de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es como un trabalengua. Este es el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice, tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la versión 1909 dice: la gracia fue hecha, como que es más certera. ¿Amén? Es más certera en un sentido, pero quiere decir lo mismo. Entonces, la ley vino por medio de ¿quién? De Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros hemos hablado con respecto a la gracia, con respecto a la ley. La ley, por la ley es el conocimiento, no es la salvación. La ley nos salva, porque es imposible que un hombre cumpla la ley. Solamente la gracia de Jesucristo es la que nos otorga salvación y vida. A Dios nadie le dio jamás. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No está hablando de la figura de otra persona, de una segunda persona, sino que está hablando de la manifestación. Amén. Así que, hermanos amados, agradecemos a Dios por esta instancia maravillosa de poder leer las Escrituras en este día, y que Dios nos dé el entendimiento necesario. Será hasta mañana, quizás un poquito más tarde mañana. Amén. No me espere tan temprano. Ahí vamos a dar la hora, yo creo que 6:30, 7:30 por ahí. Estaremos comenzando nuestro programa Conversando la Escritura. Que Dios le bendiga. Será hasta mañana. Paz
de Jesús para usted. Bendiciones.